Hola, amigos de Foro de Foros. Me acompaña Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza. Vicente, un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Vicente ha venido este año a la granja a hablarnos de los problemas de la España, puedo llamarla la España vaciada, que es como la llama mucho, o la despoblación. Sí, yo no hablo nunca de vaciada, pero vale. Se ha convertido en un estándar. Pues ¿no te gusta hablar de vaciada? No, porque el decir España vaciada implica que alguien la ha vaciado, digamos, ¿no? Hay una connotación detrás, como parece ser que hay una acción deliberada de vaciamiento. Y entonces un poco lo que he tratado yo de defender en mis trabajos es que la despoblación es una consecuencia del crecimiento económico moderno, es decir, no hay una conspiración para aniquilar a la España vaciada, a la España rural que se ha convertido en vaciada, sino que digamos que se han generado unos procesos que han producido esta despoblación. Además está relativamente en España localizada geográficamente, ¿no? Es bastante amplio. Si me dijeras qué parte de España ha perdido población de la España rural, te diría que es muy generalizado en el conjunto de España, pero los ejes, digamos, principales, hubo un eje muy importante de despoblación temprana que fue toda la cadena pirenaica, sí, que sin embargo la que en los últimos 20-30 años digamos que ha tenido una cierta, no sé si reversión o al menos estabilización. Y ahora hay dos zonas efectivamente muy problemáticas desde el punto de vista de que han alcanzado densidades de población extremadamente bajas, que son toda la zona del sistema ibérico, es decir, Soria, Teruel, Cuenca, la parte de Guadalajara. Esta es una zona realmente con densidades muy bajas y que es la zona que ha perdido más población, y hay una segunda zona que va de norte a sur al lado de la frontera portuguesa. Es otra zona también especialmente, podríamos decir, afectada por el tema de la despoblación. Está claro que podría tener arreglo. ¿Qué papel puede jugar, por ejemplo, el avance de las tecnologías? Bueno, lo de que puede tener arreglo depende cuál es el problema que identifiques. Es decir, si alguien plantea es posible revertir la demografía de estas zonas, es posible que vuelvan a crecer y que alcancen los niveles que tenían antes, te digo no. Es literalmente imposible, y es literalmente imposible, entre otras cosas, porque la población de los países desarrollados en aproximadamente 20 años va a empezar a decrecer, que es un fenómeno nuevo que no hemos vivido en siglos, en mucho tiempo. El envejecimiento va a generar una caída de la contracción. Entonces, en un contexto en el que se contrae el conjunto de la población rural no va a tener la mejor parte, ¿no? Entonces, si ese es el problema, no. Si el problema lo identificamos con que la gente pueda vivir donde quiera vivir, entonces nos ponemos en otra dimensión, ¿no? Y en esa dimensión, pues efectivamente sí que se podrían poner en marcha políticas que pudieran acercar estos deseos de la gente con las realidades. Bueno, de hecho, en la pandemia se hablaba mucho de ello y como imperó el teletrabajo por fuerza, parece que hay personas que han descubierto o redescubierto que pudiendo teletrabajar, ¿para qué van a vivir en una gran ciudad? Sí, tocas los dos temas que son un poco interesantes. En uno, el de la pandemia, hubo mucha gente que de pronto redescubrió la vida en los pueblos, la gente se arregló casas, etc. Yo ya planteé entonces que a no ser que estuviéramos en un escenario catastrófico de pandemia permanente durante décadas y condiciones terribles en las ciudades, esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque una vez que se supere el problema de la pandemia, volvemos a como estábamos antes, y entonces la gente va a tomar sus decisiones con los mismos criterios. Entonces es difícil que esto genere una vuelta más allá de anecdótica a lo rural. El otro tema que tocas, el del teletrabajo, me parece más interesante porque tiene más recorrido. Es decir, efectivamente lo que sí que podríamos ir es a un escenario donde todavía nos empeñamos mucho en decir tú dónde vives y la gente te contesta aquí. Y yo creo que vamos a pasar a una situación en la gente te va a contestar, pues depende, porque de jueves a domingo estoy en el pueblo o estoy en la ciudad, y de lunes a miércoles estoy en ese otro sitio. ¿Por qué? Pues porque teletrabajo 3 días, pero tengo que ir un par de días a la oficina, porque trabajo en la ciudad y los fines de semana los paso en el pueblo, porque trabajo en el pueblo y lo que me gusta es pasar los fines de semana en la ciudad. Entonces, ese tipo de movilidades compartidas van a ser frecuentes. Entonces, yo creo que el escenario futuro, más de oposición entre mundo rural y urbano, es de complementariedad entre el mundo rural y urbano. Y ahí el teletrabajo sí que tiene un papel a jugar.
Claro, porque me imagino que a este despoblamiento de las zonas rurales ha contribuido mucho la falta de oportunidades laborales, de desarrollarte un futuro. Yo creo que has tocado el tema más importante, es decir, el medio rural se ha despoblado sobre todo durante el gran éxodo rural de los años 60-70, ¿no? Y la gente se fue porque había pocas oportunidades laborales y porque había nadie se mueve cuando no tiene un sitio mejor a donde irse, y en este caso en las ciudades, que era el momento más dinámico de crecimiento urbano, de crecimiento industrial, de auge de los servicios, había oportunidades no solo para encontrar trabajo, sino para ganar más dinero. Y había otro factor añadido, que es que cuando se va construyendo el estado del bienestar en España, la gente percibe que quedarse en el pueblo tiene un coste. No hay instituto, acceso a servicios. ¿Perdona? Pero es que es cierto. Fue muy cierto en aquellos años. Yo creo que en estos momentos, esto no sé si es impopular decirlo, nunca se ha vivido tan bien en los pueblos como se vive ahora. A mí no me importaría nada. Pero eso no quiere decir que la gente no perciba o no sienta, y es un sentimiento que puede ser objetivo y subjetivo, de que tiene menos oportunidades que en otros lugares. Y entonces, vale, ahora se vive muy bien, pero es que yo quiero, que a mí no me sirve esto, quiero estar más, quiero tener más. Entonces, en este sentido, pues la situación sigue siendo así. Yo creo que al final lo que tenemos que aspirar es que a la gente se pregunte dónde quiero estar. Y todas las opciones son legítimas. Sí, lo que ocurre es que me imagino que esto irá mejorando, pero hay muchas zonas, y están por donde tú has mencionado antes, especialmente localizadas, que no tienen servicios fáciles. Claro, hay zonas que pueden tener una penalización. Por eso incluso ni siquiera todas tienen todavía acceso a Internet. Bueno, y hay algunos sitios que se suben al monte para hablar al teléfono porque no tienen ninguna cobertura. Eso es un freno. Eso está expulsando a la gente. Claro, entonces cuando dices las tecnologías, las políticas pueden hacer algo claro, pueden tratar de buscar unas condiciones adecuadas. Y una vez que haya estas condiciones adecuadas, la gente seguirá eligiendo, y ahí puede haber, no sé, una persona que quiere ser periodista, pues puede tener pocas oportunidades laborales en el medio rural y tiene que irse a la ciudad. Otra persona que quiere hacer otras cosas, que le gusta la vida en el campo, que le gusta la naturaleza, pero claro, como tú dices, tiene que haber unas condiciones mínimas, y esas condiciones mínimas hoy en día ya no son solo que vaya el médico al pueblo, o no son solo que haya un helicóptero de emergencias, que en el caso de que haya una apendicitis, es también, bueno, tengo banda ancha, tengo acceso a Internet, hay cosas revolucionarias. Un trabajo que hicimos, Amazon es una cosa revolucionaria en los pueblos, porque resulta que ahora les llegan, en los pueblos hay una tienda universal que es meterte en el ordenador, comprar lo que quieras y saber que llega. De hecho, Correos también está haciendo campañas especiales. Correos está teniendo un papel ahí también importante, montando redes de distribución no solo de cartas o de correspondencia, sino de dinero, por ejemplo, y de paquetes. Entonces ahí este tipo de cosas ayudan bastante, claro. Pues Vicente, no te entretenemos más. Te agradezco muchísimo el rato que has dedicado a los amigos que no han podido estar aquí. Bienvenido a La Granja y ojalá que vuelvas. Pues muchas gracias por la invitación.